No. Muy bien, muy buenos días, hombres. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Animados? ¿Despiertos? Vamos entonces en esta mañana a comenzar nuestro estudio de hombre íntegro. Y recuerdo la primera vez que cociné un pastel. No sé cuántos de ustedes ahí en la encuesta pusieron que si sabían cocinar, ¿no? ¿Todos sabemos cocinar acá? Sin que se nos queme nada. Recuerdo que agarré una serie de ingredientes que había ahí: harina, mantequilla, huevo, ralladura de una fruta, un poco de leche. Me puse a mezclar y quedó todo como una masa líquida, ¿no? Como una cuestión ahí, como un engrudo líquido. La verdad que no tenía forma a pastel. Y la verdad es, ¿y ahora qué sigue? Bueno, en ese entonces mi madre, que me estaba ayudando, me trajo un molde, volteé toda esa mezcla que había en un topper dentro de ese molde, y luego se encendió el horno y se metió ese molde con esa masa sin forma, o que mejor dicho, que ya estaba queriendo moldearse en el molde que le pusimos, y el horno hizo su magia. ¿Por qué digo su magia? Porque de repente toda esa masa licuosa empezó a tomar consistencia, empezó a inflarse, y después de un tiempo sacamos del horno algo que olía rico, se veía bien y sabía rico. Era un pastel. Interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta ilustración del pastel con la encuesta que ustedes tienen que acaban de contestar, o con lo que vamos a ver acerca del amor de Dios? Bueno, tiene mucho que ver, porque esa masa amorfa, es decir, sin forma, que es la mezcla para hacer un pastel, toma forma cuando la ponemos en el molde y comienza a hacer lo que tiene que hacer cuando lo metemos al horno y se empieza a cocinar. Déjame decirte que la encuesta que ustedes contestaron, lo que están contestando, es la receta de lo que ustedes son. Yo no sé si alguna vez se pusieron a pensar, o es la primera vez que se ponen a pensar en ciertas cosas, ciertas preguntas que tienen ahí, que quizás nunca consideraron. Bueno, eso es parte de lo que tú eres en la vida, esa es tu receta. ¿Por qué digo esto? Porque decíamos, muchos de nosotros somos esa masa sin forma, el cual necesita empezar a ser moldeado, y sobre todas las cosas necesita un punto de cocción para empezar a cumplir su propósito en la vida. Una de las cosas que me llama la atención, cuando mis hijos eran un poco más chicos y disfrutaban de una comida, ellos decían que esa comida que hacía su mamá, tenía un ingrediente secreto, por eso era tan rica. ¿Y cuál crees tú que era el ingrediente secreto? Que ellos decían, el amor, el amor. Déjame decirte algo, que para nosotros entender la forma que debemos tomar en este mundo, de pasar de una masa sin forma, toda flácida, a tomar y poder ser depositados en un molde para empezar a formar en nosotros ese pastel de ingredientes que sí, a pesar de circunstancias difíciles y adversas que vivimos, luego empezamos a ser horneados, calentados para formar parte. Necesitamos también ese ingrediente secreto que es el amor de Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 12 nos advierte y nos dice, no tomen la forma de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está muy puesto a ofrecernos un montón de formas. La forma real, o lo que nosotros debemos hacer, Romanos capítulo 12, dice, si no transformen, cambien su forma de pensar, para así cambiar su forma de vivir y saber o entender cuál es su propósito de vida y empezar a hacer esa masa que empieza a tomar la forma que Dios diseñó al pensarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a hablar del amor de Dios. Y si algo cree el mundo que sabe o que conoce es que Dios es amor. Pero cuando tú le preguntas al mundo la definición de amor, tiene una definición muy corta y nada exacta. Porque el mundo te dice, si todas las personas fueran como Jesucristo, este mundo sería diferente. Y podemos decir, es una definición general que tiene algo de verdad. Sin embargo, cuando vamos a la persona de Jesucristo, nos damos cuenta que el amor tiene mucho de diferente a lo que el mundo piensa. Porque el mundo piensa que el amor no juzga. Porque el mundo piensa que el amor no condena a nadie. Porque el mundo piensa que el amor te da libertad para vivir tu vida como tú la quieres vivir. Pero cuando vemos la persona de Jesucristo, nos damos cuenta que bajo ninguna circunstancia Jesucristo permite
que el amor nos dé libertinaje, es decir, que nosotros podamos vivir la vida sin un justo juicio, que nosotros podamos vivir la vida sin moral en cada uno de nosotros, sino que nosotros podamos vivir la vida aprendiendo cuál es el amor de Dios. Y cuando hablamos del amor de Dios como atributo, y que es un atributo que Dios pasa a sus hijos, debemos entender que es uno de los pocos atributos, por no decir el único atributo, que para realmente vivirlo y entenderlo, debemos saber que funciona junto con todos los otros atributos de Dios. Sí, porque el amor de Dios se entiende a través de su justicia, porque el amor de Dios se entiende a través de su celo, porque el amor de Dios se entiende a través de su ira, porque el amor de Dios se entiende a través de su gracia, de su misericordia. ¿Estamos de acuerdo, varones? Entonces, cuando en nuestras vidas hablamos del amor de Dios, no podemos decir que el amor de Dios es simplemente sentimiento. No, no vamos a decir eso. Entonces, ¿qué es? Es lo que vamos a descubrir. Porque cuando entendemos del amor de Dios, entendemos que el amor de Dios empieza por expresar ese amor hacia la imagen de Dios. Es decir, que si yo quiero vivir el amor de Dios, tengo que empezar a asemejarme a Cristo y empezar a formarme a la imagen de Dios en mi vida. Por eso, hoy vamos a ver cómo manifestar el amor de Dios hacia la imagen de Dios. Te pregunto, ¿crees que esto es posible? ¿Crees que esto es posible? No solamente es posible, sino es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cómo logramos esto? Vamos a ver algunos puntos a tomar en cuenta. El primero de ellos, ¿por qué? Porque esto nos va a dejar sin excusas, hombres. La idea es que al entender o al estudiar los atributos de Dios, nosotros podemos sacar cualquier excusa en nuestra vida, sobre todo los atributos que Dios nos transmite, como por ejemplo el atributo del amor. Lo primero que debemos entender, que no hay excusa, es porque todos somos creados, completamos en nuestras hojas, creados a imagen de Dios. Y aquí empieza todo. Aquí empieza todo. Cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a la Biblia, sabemos que la Biblia es la historia de quién es Dios. Y también entendemos a través de la Biblia cuál es el plan que Dios tiene para la humanidad y que es el plan de redención a través de Jesucristo. Entonces, cuando vamos al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 1, encontramos al rey creando. Y está allí el rey en su parte creativa. Y vemos cómo Dios crea todas las cosas, ¿no? Sin embargo, no es hasta que llega al hombre, cuando Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, si lo tienen ahí en sus hojas, dice, y creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y ahí está el hecho de que Dios hizo al hombre. Porque no dice de las plantas, no dice de los animales, no dice de los cielos, no dice de la tierra, que Dios la hizo a su imagen. Sino que dice que al hombre lo hizo a su imagen. Ahora te pregunto, ¿qué es la imagen o la semejanza de Dios? ¿Qué entendemos por esto? Como forma, ok. Pensamiento, discernimiento, capacidad de pensar. Carácter. Amor. Ok, mire, la idea de imagen y semejanza cuando aparece allí en la Biblia, ¿sí? La idea es la misma, o tiene incluso la palabra tiene la misma raíz de sombra. Si has visto cuando estás al lado de un edificio o tú te expones al sol, hay alguien que te imita. Si bien no se sabe quién es, pero ahí está, camina contigo. Hace lo mismo que tú haces. Se mueve como tú te mueves. Bueno, que nosotros tengamos la imagen y semejanza, quizás no tiene que ver con la forma de Dios en el sentido de que Dios no tiene físico, no tiene mano, no tiene cara, no tiene pie, no tiene forma. Dios es espíritu. Entendemos esta parte, se manifestó a través de Jesucristo. Sin embargo, el que nosotros seamos a imagen y semejanza de Dios quiere decir que eso nos obliga, o que da la idea de que nosotros, sí es cierto, con pensamiento, con discernimiento, con capacidad de tomar incluso decisiones, nosotros reflejemos, seamos la sombra de Dios. ¿Por qué? Porque si bien Dios no tiene forma, la forma en que la gente puede conocer de Dios es a través de su imagen y semejanza. ¿Y quién es su imagen y semejanza? Nosotros. Nosotros. Ahí en sus hojas dice, la forma de la imagen del polvo se convirtió en forma e imagen de Dios.
Porque de todo lo creado, lo único que Dios le dio forma y sopló aliento de vida y lo hizo imagen y semejanza fue al hombre. No lo hizo con el reino animal, no lo hizo con el reino vegetal. En nosotros puso alma eterna con la habilidad de someternos a la autoridad del rey. De una manera en que nada ni nadie más pueda hacerlo. Solo nosotros hombres. Por eso tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza. Y mira, habla de todo hombre y de toda mujer. Aquí no hace distinción. Es decir, esto es algo que nos obliga a todos, a todos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Génesis 1 y Génesis 2. Por eso Dios nos diseñó con intelecto, Dios nos diseñó con habilidades cognitivas que nadie más tiene. Somos diferentes a todos los creados. Aún más, nos dio una posición mayor. Y esto es cuando llegamos a Cristo. Me voy a adelantar simplemente un poquito para poder entender esta parte. Y Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Pero algo pasó con esta creación perfecta. Algo pasó con esto que estaba predestinado a funcionar o estaba puesto para funcionar en forma plena. Algo pasó. Y el punto número 2 es que nos rebelamos contra el Creador. Tú me puedes decir, pero yo no estuve ahí. Yo no me rebelé. Sí, pero Adán y Eva, que eran los representantes, se rebelaron y decidieron por nosotros. Y tristemente, el humano se rebeló contra su Creador. La única vez que el hombre tuvo la capacidad, tuvo la capacidad de resolver algo por su propia cuenta, que tuvo el libre albedrío para decidió crear su propio reino. Y este reino que el hombre creó es un reino caído, es un reino fracturado, es un reino que hasta hoy se va destruyendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano demostró que por sí mismo es incapaz de amar a Dios e incluso amar a otros seres humanos. Y Santiago lo dije claro, ¿de dónde vienen las guerras? Del corazón del hombre. ¿De dónde vienen los conflictos? Del corazón fracturado, alejado de Dios. Ejemplos. Génesis capítulo 4, versículo 8, después de Génesis 3, cuando Dios expulsa al hombre del huerto, enseguida se empiezan a ver las consecuencias. Caín y Abel. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Caín y Abel. Dice el capítulo 4 de Génesis, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín levantó la mano contra su hermano Abel, ¿y qué hizo? Lo mató. ¿Ese es el reino que el hombre quiere? Pues ese es el reino que el hombre eligió. En el huerto, Dios tuvo que correr a Adán y Eva del huerto a causa de su elección. Después de esto, el arca de Noé, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del arca de Noé? El hombre siguió haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios dijo que poner un remedio a esto. Escogió una familia, hizo un arca, lo subió, mandó un diluvio. Nunca había llovido en la tierra. Y condenó a toda la humanidad. Qué Dios malo, ¿verdad? Qué amor tan limitado que tiene Dios. Qué amor tan poco tolerante que tiene Dios. No es que Dios es amor. No es que el amor alcanza para todos. No es que el amor abraza a las personas. Mira, si hasta aquí te estás conflictuando, no sé si te acuerdas, 1 Samuel capítulo 6, Usa, este personaje que aparece. ¿Qué pasaba? David, 2 Samuel capítulo 6. Los filisteos habían tomado el arca, estaban en su campamento, el arca era la presencia de Dios, y empiezan a tener problemas los filisteos. Entonces, ¿sabes qué, David? Vete y llévate esto, porque genera problema entre el campamento, nuestro campamento. Entonces David con una comitiva van por el arca, la montan sobre el carruaje y empieza a caminar el carruaje. Dice que el carruaje pasa por baches, yo creo que venía por periférico, ¿no? Y pasa por, bueno, ya no, en un tiempo antiguo, pero pasa por algunos baches y dice que el arca busca caerse. Y ahí está Usa, este hombre que pone las manos para que el arca de Dios no se caiga. Y dice la historia que al momento Usa cayó fulminado, muerto. ¿Ah? ¿Pero qué onda con este Dios? ¿Cero tolerancia? Sí, cero tolerancia. ¿Con qué? Con el hombre y con el pecado. Sí. Dios en el huerto puso claras las pautas. Dijo, si no me obedeces, ciertamente
morirás. ¿No es así? En el arca de Noé le dio 100 años de oportunidad al hombre para que el hombre se arrepintiera, porque mientras Noé hacía el arca, le decían, arrepiéntanse. ¿Qué hacía la gente? Estás loco, Noé. Se reían del evangelio, de la verdad, allí platicada. Y Usa sabía que no podía tocar el arca. Eran las instrucciones. Incluso Dios consideraba más puro la tierra donde podía caer el arca que el mismo Usa. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que el amor de Dios es poco tolerante? Definitivamente. Con lo que Él llama malo, es poco tolerante. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si nosotros podemos seguir con la historia, nos encontramos, ¿se acuerdan con Sodoma y Gomorra? Otra vez la ira de Dios. Pero no hay problema, porque la Biblia dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Es verdad? $1.000.000 al que me traiga ese versículo. Se lo pago ya, así. $1.000.000. Al que me diga dónde dice en la Biblia que Dios ama al pecado, ama al pecador, pero odia al pecado. No existe. No existe. El amor de Dios, como debemos entenderlo, con las otras cualidades, con los otros atributos de Dios, nos damos cuenta que el amor de Dios, ¿sí?, es un amor recto, puro, santo, que no permite pecado. Esa es la realidad. Por lo tanto, Dios no puede amar a quien contiene el pecado, porque está todo contaminado. Es una verdad a medias, porque claro que ama al pecador que se arrepiente. Pues, verdad a media no es verdad. Verdad a media no es verdad. Entendamos esto. Verdades a media no son verdades. Pero continúo. Para entender este concepto, el Salmo capítulo 5, versículos 4 y 6, nos habla claramente de cómo piensa Dios con el pecado. Dios tiene un gran problema con el pecado, definitivamente. Él es santo, santo, santo. Por lo tanto, Él no puede tener parte con el pecado. Él no resiste y no tolera el pecado. Tal es así que el Salmo capítulo 5, versículo 4 y 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace ¿en qué? En la maldad. Acá hasta aquí todos de acuerdo. Pero dice, el malo, no dice el mal, sino que dice ¿qué cosa? El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Te das cuenta que Dios tiene problema con el pecado y con el pecador? Definitivamente. El hombre decide rechazar a Dios. El hombre decide vivir por su propia cuenta. Sin embargo, está la gracia de Dios. Porque a pesar de que el ser humano decide desechar a Dios, todavía el ser humano conserva en sí el sentido de moralidad. ¿Por qué? Porque el ser humano puede reconocer entre el bien y el mal. Te voy a dar un ejemplo práctico. Tú sabes, y lo sabes aún sin Cristo, que engañar, es decir, que adulterar o fornicar está mal. Sí lo sabes, ¿verdad? Cualquier persona lo puede saber. Sin embargo, el hombre decide hacerlo, aún sabiendo que está mal, ¿no? Ayer venía escuchando un programa de radio y tienen un momento donde tú dices, susurran cosas. Y habló un hombre de 45 años casado que está saliendo con una muchachita de 25 años. Y lo tomaron como broma, pero uno de los conductores al final le dijo, ya no engañes a tu mujer porque no está bien. Entre broma, el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me explico? Lo sabe. Y Dios hace responsable al hombre porque el hombre tiene la capacidad de rechazar lo malo. No tiene la capacidad del hombre por sí solo, si no es alcanzado por Dios, por elegir a Dios. Pero sí tiene la capacidad por saber qué es lo que es bueno y qué es malo y hacerlo y hacerse responsable de sus consecuencias. Y cuando el hombre hace esto, comienza a hacer lo que tiene que hacer. Y a esto le llamamos, y completamos en nuestras hojas, empezar a hacer lo correcto. Aunque para un hombre sin Dios, esto no es fácil. Sin embargo, por esto, ahora entendemos acerca del amor, de ese ingrediente que Dios le pone, ¿sí?, cuando está transformando al hombre. Ese ingrediente secreto que le da sabor, y es el amor. Y el amor empieza a actuar. Y es por eso que nosotros, para entender el amor de Dios,
llegamos al punto número 3. Fuimos creados, rechazamos a Dios, sin embargo, ahora entendemos que en su amor, Dios nos da la posibilidad de ser restaurados en y por el Evangelio. Con el amor de Dios podemos ser restaurados en y por el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué gran verdad esta! Que llega a nuestras vidas y que entendemos que en Cristo podemos tener redención de nuestros pecados. Podemos ser transformados, podemos ser pasados de nuestra realidad, separados de Dios, que Romanos llama muertos. Dice, porque aquellos que están sin Cristo, dice que están separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, separación total de Dios. Sin embargo, Romanos capítulo 5, versículo 8, nos empieza a dar luz. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando muertos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. El apóstol lo que está queriendo decirnos, o lo que nos va a decir cuando escribe en la carta de Colosenses capítulo 1, versículo 13, es acerca de cómo comienza a obrar este amor en nuestras vidas. Una vez que somos rescatados, empieza a obrar en nosotros sí, inmediatamente su amor. Empieza ese tueste, ¿no es cierto? Esa cocción que empieza a como unir toda esa masa y empezar a darle forma. Porque Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién dice? De su amado Hijo. Trasladado al reino de su amado Hijo. Y es interesante porque quizás muchas veces nosotros podemos tener dudas o conflictos acerca de esta verdad. ¿Por qué? Porque el Evangelio regenera o da o hace en la vida de las personas siempre una reacción. ¿Sí? Por eso, ¿se acuerdan cuando Jesucristo estaba hablando con este filósofo de la Biblia o estudioso de la Biblia, Nicodemo? Y Jesús estaba hablando a corazón abierto con aquel hombre, porque aquel hombre vino sinceramente delante de Dios. Aunque vino escondido, vino porque quería saber, quería conocer. A diferencia de otros que querían atacarlo, él quería saber de lo que hablaba. Sin embargo, Jesús lo confronta y en Juan capítulo 3, versículo 3, lo tienen ahí en sus hojas, le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La necesidad del nuevo nacimiento. Y no tiene que ver, como dijo Nicodemo, voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre, yo ya soy grande. No, tiene que ver con ese reconocimiento, con esa vida que llega a nuestras vidas a través del obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y enciende esa chispa de vida que realmente nos lleva a la curiosidad correcta y a responder de una forma afirmativa a lo que Dios está generando en nosotros. Porque todos los otros que empezaron a Jesús a preguntarle, dice la palabra de Dios que tenían una intención clara, hacerle caer a Jesús. Y era todo como muy bien hilvanado, con un guión para hacer caer a Jesús. Sin embargo, él vino con un corazón sincero. Dios empezó a trabajar en la vida de Nicodemo e hizo la pregunta que tú y yo no sabríamos hacer o que no nos animaríamos a hacer. ¿Y cómo es esto? Y dijo, tiene que haber un nuevo nacimiento. Y más adelante, en Juan capítulo 3, versículo 16, le va a explicar, le va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su propio Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Y pueden decir, pero ahí está. La salvación puede ser para todos. No, Juan 3:16 es claro, para todo ¿qué? El que crea. El que cree. Claro, tú y yo no sabemos quiénes van a creer. Tú y yo no sabemos quiénes van a ser salvos. Dios sí lo sabe. Esto no tiene que limitar que si la salvación llega a mi vida, yo me transforme ahora en una persona que comparta del evangelio que transformó mi vida. Y es interesante porque cuando el amor de Dios llega a nuestras vidas, empieza no solamente a llenarnos a través del Espíritu Santo y empieza a reflejar el fruto. Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto empieza a reflejarse en nosotros, empieza a cocinar esa forma que Dios quiere, ese hombre que Dios pensó en nosotros, sino que también empieza a afectar a nuestro entorno y empieza a filtrarse en forma correcta. Y vemos afectado a nuestros hijos, y vemos afectado a nuestras esposas, y vemos afectado a nuestros empleados, a nuestros jefes, a nuestros vecinos.
Porque a medida que el amor de Dios empieza a llenar nuestras vidas, empezamos a alargar ese olorcito rico, ¿verdad? Que tú dices, yo quiero de eso. Empezamos a mostrar la imagen de Dios, ahora con un sentido. ¿Por qué? Porque entendimos lo que Pablo dice en Corintios, que cuando nosotros llegamos a Cristo, somos nuevas criaturas. Ahí lo tienes, 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. Ya de ser esa masa amorfa que va buscando moldearse para donde conviene, ya encontramos el molde que necesitamos y estamos en el proceso de la cocción. Y estamos tomando forma. Por lo tanto, entendemos que es gracias a Cristo, completamos en nuestras hojas, que podemos recuperar nuestro diseño original. Sí, ya no pertenecemos a ese reino caído, sino que ahora somos ciudadanos del reino de luz. Y nuestras vidas comienzan a mostrar evidencia de esa transformación. Y déjame decirte algo, Dios no nos rescata para ponernos como turistas en el reino de Dios, sino que Él espera que cada uno de nosotros, llevando su imagen, podamos mostrar a los demás acerca del amor de Dios. Y ahora sí, ya no tenemos excusas. Ahora sí, estamos listos. Y el punto número 4 para entender el amor de Dios es que todos, ya una vez recuperando la imagen original de Dios, todos completamos estas hojas, reflejemos el amor de Dios. Reflejemos el amor de Dios. Pablo, que no tenía peros en la lengua, Pablo, que decía las cosas como tenían que decir, agarra a aquel pastor Tito y le dice en Tito capítulo 3 versículo 10, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración. ¿Para con quién? Con los que te caen bien. Para con los que son chidos. Para con todos. Para con todos. Y este es el propósito de nuestro diseño original, ¿sí? Por eso Dios nos vuelve a ese estadio del principio, donde podemos tener o cumplir el propósito que el hombre tenía, que era relacionarse con Dios. Y una vez que nos relacionamos con Dios, recibimos su amor por gracia y compartimos su amor a los demás. Brillamos, damos luz, mostramos la forma de Dios, que el mundo conozca a Dios. Que el mundo conozca a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 24, dice, ¿y vestidos de qué? Vestidos del nuevo hombre, ¿que qué? Creado según Dios en la justicia y ¿qué? Santidad de la verdad. Somos llamados a ser santos. ¿Qué significa santos? Apartados del pecado y apartados para Dios. Empieza a tener sentido todo esto, ¿sí? Empezamos a abrir los ojos ante el amor de Dios, que no es sentir maripositas en el estómago, ni hacer el servicio a Dios porque me cae bien lo que hago, porque eso lo experimentamos todo. El primer amor con Dios lo experimentamos todo, ¿no? ¿Te acuerdas del primer amor? Que querías comer el mundo, le querías compartir a cuanta persona se te aparecía. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, ese enamoramiento fue cayendo y se volvió rutina, a tal punto que archivamos el amor de Dios y lo sacamos cada vez que nos conviene. Sin embargo, esto es 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365, y con todos los hombres. ¡Ay! Con todos los hombres. ¿Quieres disfrutar del amor de Dios? ¿Sí? ¿Quieres disfrutar del amor de Dios? Pues haz la obra también del amor de Dios. El amor de Dios fue tan grande que se sacrificó, que sacrificó a su propio Hijo. Él no nos pide ahora sacrificios humanos. Él no nos pide que muramos, que paguemos el precio, pero sí nos pide que nos comprometamos. Sí nos pide que seamos capaces de estar a la altura de semejante sacrificio. Sí nos pide que ofrezcamos más de lo que sea nuestra comodidad. Que estemos atentos. Incluso la palabra de Dios nos dice que debemos velar, estar atentos en todo momento. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Cuánta fama tuvo Juan el Bautista? Tenía un ministerio súper interesante. Había llamado la atención de todos, de propios y extraños. Sí, incluso muchos lo habían confundido a Juan el Bautista, lo estaban confundiendo. Sin embargo, Juan dijo, esperen, no pongan la mirada en mí como hombre.
Porque dijo, es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Él crezca. Y eso es una gran lección para nuestras vidas. Porque el amor de Dios nunca se trató de mí. El amor de Dios se trata de Él en mí. De Dios haciendo la obra en mí. De que cada vez el mundo vea menos lo que yo hago y vea más a Dios en mi vida. ¿Sí vieron qué fue el martes, el eclipse, el lunes? Todo el mundo sorprendido porque la sombra que se reflejaban como medias lunas, ¿no? Qué interesante, yo ni presté atención, después vi los videos y las fotos. Quizás si hubiese prestado atención hubiese estado atento a ver si era real o no era real. Bueno, pasa lo mismo con el mundo. El mundo a la hora de decir, tú eres cristiano, muéstrame a Cristo. Y mira, no necesitas ser un gran teólogo para mostrar el Cristo. Con tu forma de hablar, ¿sí? Con las acciones que haces, con las amistades con las que estás, ¿sí? La forma que piensas, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos. Eso es reflejar a Dios y a su amor. Como creyentes, nuestra responsabilidad es transformar a la sociedad, es mostrarle a Cristo, es imitar a Cristo. El llamado en nuestras vidas, hombres, es claro. El llamado es ser un ciudadano del reino que refleje la gloria de Dios a través de su vida. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y quiero terminar con esto para que podamos entender. Cuando llega diciembre o el frío, no tengo chimenea en mi casa, pero tengo una televisión y voy a YouTube y pongo una chimenea virtual. ¿Lo han hecho alguna vez? Sí, se ve bonita. Incluso le suben el volumen y explotan las brasas y el fuego se escucha cómo se mueve. Mira, la televisión es normal, no tiene salida de calor ni nada de eso. Pero tú pones esa chimenea y empieza a generar un efecto que empiezas a sentir calor. Te sacas la chamarra y simplemente estás viendo un reflejo, una idea de lo que es una chimenea. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice. Ustedes no son Dios, yo no soy Dios, no somos Dios. ¿Sí? Pero al reflejar a Dios la gente puede estar convencida. Y hay cambios. Hay cambios. Porque lo que yo veo es una chimenea sin ser una chimenea. ¿Verdad? Y si eso genera, ¿cuánto más si la gente puede ver en mi vida sin ser Dios, a Dios? A Dios. ¿Te imaginas eso? Concluimos en esta hora diciendo que como imagen de Dios en la tierra, tenemos la tarea de mostrar el amor de Dios a la humanidad que realmente lo necesita. A la humanidad que realmente lo necesita. Primera de Juan, termino con esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Vamos a terminar orando a nuestro Dios. Padre bueno, creador del cielo y de la tierra, santo, 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 llegamos hoy delante de tu presencia para agradecerte por tu amor, para honrarte por tu amor. Un amor, Señor, que es sin igual. Un amor, Señor, que quizás lejos de lo que nosotros pensamos, no depende de cómo te sientes o de lo que sientes, Dios. Sino, Señor, que es un amor puro. Un amor que es justo, un amor que es santo, un amor, Señor, que es celoso, un amor que es de gracia, de misericordia, y un amor que es eterno, un amor que transforma la vida de las personas. Y hoy al estar delante de tu manifestación más grande de amor que fue tu Hijo Jesucristo, es que oramos. Oramos poniendo delante de ti nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, poniendo delante de ti nuestras inseguridades, nuestras flaquezas y también nuestras fortalezas, para que tú sigas obrando nuestras vidas, transformándonos de tal manera de hacer en cada uno de nosotros ese hombre, Señor, que tú tienes en mente, un hombre conforme a tu corazón. Transforma nuestras vidas día a día a través del poder de tu palabra. Transforma nuestros corazones día a día, Señor, a través de tu gracia, de tu misericordia. Que cada día, Señor, seamos menos nosotros, que cada día saquemos la opacidad de nuestras vidas, que nos vayamos formando, Señor, a tu manera y comencemos a brillar, y no por nuestra luz propia, sino, Señor,
por la luz de Cristo reflejada en nosotros. Queremos ser, Señor, agentes de cambio donde nos toca estar y queremos transformar, Señor, nuestro entorno con el amor verdadero, aquel amor que da vida y vida en abundancia. Danos esta posibilidad, porque lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.